Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Feliz sábado a todos vosotros, oyentes de La Contracrónica. Hoy, más que Contracrónica, es Contraplano, como ya os avisé ayer. Toca Contraplano, la semana pasada fue Contraportada, así que hoy toca películas. Hay unas cuantas del año pasado todavía que me quedaron, del año pasado, pero podéis seguir enviando, porque de hecho el almacén de películas se va agotando. Yo solo os lo digo, que tuvisteis un mes de noviembre muy bueno enviar películas y enviar libros, pero desde entonces se ve que habéis estado ahí dándole a los turrones y a los polvorones durante las Navidades y nada de enviar ni películas ni libros. De libros, de hecho, ando más escaso que de películas. Pero bueno, eso ya os lo iré recomendando durante esta semana, que me enviéis más cositas porque el almacenillo que tengo montado de películas buenas y libros buenos se me va agotando. Muy bien, doy el número de teléfono, el número de WhatsApp de este programa, de la contraportada y de la contrarréplica para todos, todo lo que haya que mandar algo de voz aquí, casi todo este mismo WhatsApp, a este mismo número. Es el 690 82 7909. Repito, 690 82 7909. Ya sabéis, una crítica, audiocrítica cinematográfica de aproximadamente un minuto y medio de duración. Si necesitáis, o el peliculón ya es fuera de lo común, como por cierto uno que tenemos hoy, necesitáis un poco más, pues os lo podéis tomar sin problemas y me lo enviáis y pasa a este almacenillo del que os hablaba hace un momento y después pues saldrá. Hoy, por ejemplo, pues van a salir algunas que me enviasteis durante los meses de, ya creo, noviembre, diciembre. Así que nada, no perdemos más tiempo y pasamos directos al contraplano de hoy. Empezamos, como todos los contraplanos, empezamos con Jaume de Mallorca, es el crítico oficial el crítico oficial del programa, porque envía todos los días, todos los contraplanos tenemos una de sus críticas. Es un tipo que tiene un muy buen gusto cinematográfico, no lo voy a negar, me ha enviado a lo largo de los últimos meses un montón de buenas películas, pero es que hoy se ha pasado. Ya directamente ha decidido quitarse el sombrero, tirarlo al aire como los estudiantes cuando se gradúan, ¿no? Pues tiran el sombrero y se ponen a pegar saltos, porque la película de hoy es, ya digo, una película buenísima. Es una de las grandes películas del siglo pasado, del siglo XX, y solo os digo, así a modo de aviso, que es de Kubrick. Un gran clásico del cine es 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Bueno, es una película bastante que hay que ver más de una vez para poder entender el final, Bueno, y además que es muy buena y hay que verla más de una vez. Bueno, la película en sí pues trata sobre unos astronautas que hacen un viaje, ¿vale? Un poco más se puede decir del argumento. Bueno, es una película de ciencia ficción, ah, y es desde la primera película de esa época que, bueno, le da realidad a toda la parte de la ciencia, le da mucho realismo. Y eso la verdad es que se valora desde la nave espacial, todo, vamos. La verdad es que es una película muy bonita, que hay que estar muy atento y con grandes momentos, por decirlo de alguna forma. Bueno, Jaume, grandes momentos no. Toda la película en sí es un gran momento. Es desde que empiezas a verla, el primer minuto, hasta el último es un gran momento. Es de estas películas magnéticas que te quedas pegado a la pantalla y que te dejan, bueno, se te quedan en la cabeza y no las olvidas nunca. Cualquier persona que haya visto una sola vez, y ya es raro ver una sola vez 2001 una odisea en el espacio, entre otras cosas porque necesitas verla más veces si quieres enterarte bien, especialmente a la parte final de la película, pero con que se haya visto una vez se recuerda. Es una de estas, y eso es muy difícil, ¿eh? Cuando han pasado, va a decir 20 años, con que hayan pasado 10 años de la última vez que he visto una película, empiezas a tener unos recuerdos difusos de que sea bueno revisitarlas de vez en cuando, especialmente las buenas. Bien, pues esta no es el caso. Esta, con que lo hayas visto de niño, te acuerdas, aunque hayan pasado
30 o 40 años sigues recordando esta película. Y eso es precisamente porque toda la película es un gran momento, desde que empieza hasta que termina. Es, como os decía, y como ya os ha dicho el propio Jaume, es una película de Stanley Kubrick, del año 1968 exactamente. Se cumple, curiosamente, este año, su 50 aniversario. No está nada mal, ¿eh? Esta película se la pintaba antiguamente, antiguamente en los años 80, como el cine moderno, no digamos ya cuando se estrenó, que fue una cosa revolucionaria, pero el cine moderno, el futuro, el cine futurista, y ahora lo que vemos es que tiene ya nada más y nada menos que 50 años de edad. Es decir, la miramos hacia atrás como los espectadores de 2001, cuando se estrenó en 1968, miraban el cine mudo. Bien, el salto la verdad es que no ha sido tan gigantesco, aunque ha sido bastante grande en el último medio siglo de cine, pero no tan gigantesco como de hacer películas de cine mudo a hacer 2001 una odisea en el espacio. Bien, esta película es simplemente, no voy a complicarme más, es una obra maestra. Tanto una obra maestra de su género, es decir, del género de ciencia ficción, de cine espacial, como de la historia del cine en general. Si tuviéramos que escoger, bueno, por supuesto en el top 100 entra, y entra muy arriba, pero si tuviéramos que escoger 10 películas, las 10 mejores películas, bueno, sí, va en gustos obviamente, hay gente que le gusta más y menos, pero que fuese lo más casi de periódico, ¿no? Las 10 películas más representativas de la historia del cine nos costaría mucho no seleccionar esta de 2001, por la cantidad de peculiaridades cinematográficas que tiene. Es decir, estamos hablando de una de las grandes cintas de la historia del cine, que no son muchas. Estamos hablando de que aquí lo mismo hay 100 películas, una cosa así, que digas se pueden ver una y otra vez y que además han marcado a generaciones completas. Bien, esta película a ratos es directamente hipnótica. Y es como hipnótica, bueno, es que te hipnotiza, caramba, que te pones a verla y no solo no lo puedes dejar, sino que te deja como en un estado de semitrance. Y en eso obviamente tiene mucho que ver la música, el cine, lo hemos hablado aquí ya en más de una ocasión, no solo es una experiencia visual, sino que es una experiencia audiovisual. Se ve y se escucha. El cine mudo no, aunque el cine mudo incluso, cuando se proyectaba en los antiguos odeones, los nickelodeones, se llamaban así porque costaban exactamente un níquel, tenías que pagar la entrada, solían poner un piano, y solían poner un piano para que se escuchase algo mientras los espectadores veían la película. Eso a partir de los años 20, a finales de los años 20, cuando ya aparece el cine sonoro, el pianista perdió su empleo y se tuvo que emplear en otros sitios, pero empezaron a incorporar las películas sonido y desde entonces el sonido es fundamental. Yo no sé, no le voy a poner números, sería muy pretencioso por mi parte. Un 30% de una película es el sonido, un 35%, no sé, la mitad, no lo sé, pero es muy importante. Si a una película, de hecho, le quitamos el sonido, bueno, aparte de no enterarnos, obviamente pues están concebidas para que se escuchen, pero la banda sonora, por ejemplo, la música. Bien, en el caso de 2001, la música es una parte casi diría tan importante como los actores. Es decir, si le cambiásemos la música, tendríamos otro 2001 completamente distinto. La música la escogió personalmente Stanley Kubrick, bueno, obviamente era el director, pero aquí sucedió algo curioso, la práctica totalidad de la totalidad de la película. Es decir, sí, todas las piezas que suenan son música clásica, en concreto 4 compositores. Uno era Johann Strauss, Richard Strauss, Georgi Ligeti y Aram Khachaturian. Es un compositor soviético de origen armenio que tuvo mucho nombre en el siglo XX. Hoy ya no se escucha tanto. Aquí una cosa curiosa en esta película, en esta de 2001, con el tema este de la música, y es que según parece, Kubrick encargó, al principio cuando estaba produciendo la película, encargó la banda sonora como cualquier otra película, las que había hecho previamente, como Espartaco o como Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Pues él encargó una banda sonora a un compositor, se llamaba Alex North. Encargó toda esta, porque además había trabajado ya con él. Es el que le puso la música a Espartaco. Encargó, le dio unos pases, el tipo se sentó con su partitura, su piano y escribió el score, es decir, la banda sonora completa de 2001. Quedó compuesta y lista para ser insertada en la película. Bien, pues cuando la vio Stanley Kubrick, decidió que no la metía. Que lo que había encargado le pagó, obviamente, porque no la metía. Y escogió a cambio unos temas de música clásica, algunos muy conocidos, como es el caso del Danubio Azul, de Johann Strauss, o el Así habló Zaratustra de
de Richard Strauss y decidió meterlos muy bien interpretados, ¿eh? Es decir, tenemos la Filarmónica de Viena con Karajan y tal. Escogí unas versiones muy, muy refinadas. La cosa, y esta es la curiosidad, es que no le dijo nada a Alex North, no le dijo nada al compositor. Simplemente el compositor pensó que ¿cuándo estrenan esta película? Pues el día 7 de abril, no sé qué, ya se estrenó en el 68. Bueno, pues este tipo se presentó en el cine a ver la película en la que le había puesto la música, o quizá en el mismo estreno, y ahí no pudo precisar tanto, y se encontró con que el director le había cambiado la música. Es decir, que Kubrick le hizo una kubrickada de las suyas. Las dos piezas más famosas son estas dos que os he dicho, el Así habló Zaratustra y el Danubio Azul. Los dos se llaman Strauss, pero no eran padre e hijo, aunque mucha gente lo piensa, ¿no? Pues qué casualidad, padre e hijo, no sería anormal, ¿eh? Johann Sebastian Bach tuvo un montón de hijos, de los cuales le salieron 3 o 4 músicos bastante aceptables. Bien, lo que estáis escuchando ahora mismo, esto que suena es el Danubio Azul, aunque no la versión de la película, otra que tengo yo por aquí, que también es muy buena. La de la película no la tengo, podría habérmela bajado, pero no suena igual que los MP3 que tengo yo de música clásica, que los tengo ripeados del CD, y por eso suenan tan bien. Al efecto hipnótico en el que te sumerge la película, del que os hablaba antes, influye mucho la música, obviamente, es un elemento fundamental. De hecho, hoy, medio siglo después de su estreno, que no estamos hablando de 4 días, sino de 50 años, estamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción espectaculares, con efectos especiales alucinantes. Casi cualquiera que veamos tiene que ser una película de serie Z, y hasta esas. Porque en su momento, como os decía, fue revolucionaria. Sin ella, de hecho, no hubieran sido posibles películas como Star Wars, o las de los 70, quiero decir, o en general películas ricas en efectos especiales que llegaron ya en los años 70 y 80. Dirigidas o apadrinadas en los años 70 concretamente por directores como Lucas o como Steven Spielberg. Pero es que a esta película le quitas los efectos especiales y sigue siendo una película fuera de lo común. Es decir, pongamos por caso que Kubrick no hubiera tenido tanto dinero o hubiera decidido no emplearlos, que hubiera sido una posibilidad, a fin de cuentas era el director, pues le hubiera salido un peliculón también de primera fila. No voy a entrar en el componente místico porque necesitaría todo el programa y uno más de propina, y porque además aquí no doy spoilers, como bien sabéis, ni los doy yo ni debéis darlos vosotros. De hecho, solo os digo que cuando la ves la primera vez necesitas verla una segunda, aunque sea solo para ir atando cabos. Y cuando la ves la segunda, te la ves la tercera y te sigue dejando huecos, te sigue dejando agujeros en la trama, que no terminas muy bien de entender por qué. Y ahí es donde entra la imaginación. La historia en sí es buena, no penséis que tampoco es una película que empiezas a perder desde el primer momento. Está basada en un cuento de Arthur C. Clarke, que es este escritor tan famoso de ciencia ficción, y Kubrick se las apaña para tenerte 2 horas y pico delante de la pantalla sin que te enteres. Estás ahí como un robot, como una figura de cera. Es decir, que no es casual que se haya convertido en una película de culto y que prácticamente todos la hayamos visto, menos los más jóvenes, simplemente, o alguien que no ha visto ninguna película en su vida. Creo que son pocos. Creo que todos aquí, los que estamos, y si no todos, el 99%, ha visto 2001. Quien no la haya visto, por favor, que no se muera sin hacerlo. Es una película que hay que ver, por más que no os guste Kubrick, que ya me extrañaría, o por más que el género nos guste. Kubrick le dio a todos los palos. Iba picando, ¿no? Pues aquí es donde picó en la ciencia ficción. Después se olvidó y se dedicó a otras cosas. Hizo películas de terror, dramas históricos, etc. Pues esta es su película de ciencia ficción. De hecho, muchos años después, en los años 80, no fue en el 85 por ahí, hicieron una secuela que la llamaron 2000, se titula, de hecho está disponible, la Tron 2010. Yo esa sí fui a verla al cine. Era un chavalín y había visto la primera, obviamente, y me gustaba. No me había enterado de buena parte, pues porque a esa edad, porque a los 12 años no te enteras de buena parte de la película de 2001, pero me gustaba. Entonces fui a ver al cine, y lo recuerdo además el día, que fue con una ilusión tremenda, pero claro, aquello fue un naufragio, lo de 2010.
Después de una obra maestra es muy difícil hacer una segunda obra maestra, especialmente cuando ni siquiera la dirigió Kubrick. Kubrick se negó, no le interesaba. Se lo ofrecieron, había hecho la continuación Arthur C. Clarke de 2001, había escrito otro cuento y le ofrecieron llevarla. Dijo no, que él ya había hecho la suya y que no tenía ningún interés en hacer una segunda. Fue a otro director, no recuerdo el nombre, y ojo que la película no estaba mal, como película del espacio estaba una película razonable, entretenida incluso. Venía a cerrar algunos de esos agujeros de los que os hablaba, de la película anterior, pero claro, parte del interés de 2001 es esa cantidad de agujeros que tiene. Es decir, es esa invitación de la última media hora de la película a imaginar, que no lo consiguen todos los directores. Dejar una película abierta y que el espectador, en lugar de salir enfadado, salga con una sonrisa en la boca, eso solo está al alcance de un genio. Es decir, solo está al alcance de tipos como Stanley Kubrick. Pues lo que venía a hacer esta segunda parte era a cerrar algunos de esas grietas que había dejado a propósito el propio Kubrick. Las cierra, pues a su manera, la manera que él entendió. A mucha gente le ofendió, incluso para los kubrickistas o 2001istas más fanáticos. Lo de 2010 es directamente un ultraje, no quieren ni oír hablar de la película. No es para tanto, os invito también a verla porque es una película que ya digo que está bien. Bien, me termino ya porque al final me he enrollado con esta peli, ya lo sabía yo, Jaume, según escuché tu mensaje. Es una película altamente recomendada, peli de la semana, por supuesto, vamos, de cabeza además, que por supuesto tenéis disponible en DVD, tenéis disponible en Blu-ray. He ido a mirar el precio en Blu-ray que tiene en Amazon. Bien, 13 míseros euros. No tener en Blu-ray, no en DVD, que ya sabéis que el Blu-ray se ve estupendamente, 1080p, alta definición, para ver en esas teles tan grandes que tiene todo el mundo ahora en casa. Empezando por mí mismo, yo tengo una tele muy grande, todo hay que decirlo, muy grande para los estándares, lo que estábamos acostumbrados a ver, de una televisión de 50 pulgadas, que a mí me cuentan, iba a decir cuando era niño, pues me cuentan hace 15 años que iba a tener una televisión de 50 pulgadas y no me lo creería. Pues bien, la tengo y la tengo precisamente para ver películas, cuanto más grande mejor. Pues en el Blu-ray se gana bastante. Si tienes una televisión que ya es de por encima de las 40 pulgadas, gana bastante, tiene muchísima más definición. Venden también un pack, los de Amazon son muy hábiles para estas cosas, venden un pack en el que está 2001 y luego está 2010, las dos una encima de la otra, por si queréis ver las dos seguidas. En fin, ahí os lo dejo y no sé, estoy por preguntar el próximo contraplano si habéis visto la película. De cualquier manera creo que la habéis visto ya todos porque no haber visto esta película es simplemente que no te guste el cine. Seguimos con John, que es un oyente que vive en Stuttgart, en el sur de Alemania, y que ya estuvo la semana pasada. Realmente me mandó dos películas dentro del mismo mensaje y le pasé la semana pasada una de ellas y hoy le paso la segunda. Bueno, pues John nos trae una película de Andrei Tarkovsky. Para los que no lo conozcáis, es uno de los directores rusos, o mejor dicho, soviéticos. Él nunca se murió antes de que la Unión Soviética desapareciese, pues uno de los directores soviéticos más famosos de la historia. Quiero recomendar El Espejo, una película de Tarkovsky, que es pues un maestro de la cinematografía. Como dicen, el tipo no tiene pinceles, pero tiene una cámara y hace unas escenas muy bien elaboradas, muy bonitas, de esas que uno las ve y pues se fascina, se ensueña, se queda, se va uno a la contemplación de lo bonitas que son. Ya si sean los paisajes, incluso tiene muchas tomas de sitios que están derruidos, abandonados y muy bien trabajados. Casas abandonadas, destruidas, con el techo totalmente roto, en medio de un aguacero, que se ven las goteras que caen y los charcos tan bien hechas que le provoca a uno irse a vivir ahí, a ese sitio. La película El Espejo es una reflexión de sueños y realidades que ha vivido el director, con una actriz
protagonista hermosísima que cuando uno la ve o ella está, sobran los demás actores. Bien hecha la película, muy bonita, muy inspiradora y con algunos diálogos en español, incluso con algunas escenas de filmografía original de las guerras, incluso de la Guerra Civil Española. Bueno, espero que también les guste y que la vean y pues que los demás escuchas de los programas lo comenten. Muchas gracias. Pues mira, John, yo esta del espejo no la he visto. De hecho, de Tarkovsky solo he visto una película que es, como te puedes imaginar, Solaris, la más famosa de todas, que Solaris fue, y enlazando con la película anterior, Solaris vino a ser la respuesta soviética a 2001. Se habían puesto de moda esas películas espaciales, y en la Unión Soviética dijeron, bueno, que están en Occidente con esto de la película espacial, bien hecha, vamos a ir a hacer nosotros una para dárselo a los soviéticos, porque, como os podéis imaginar, 2001, no lo dice en el espacio, no se estrenó en Leningrado, ni se estrenó en Moscú. El cine occidental no se estrenaba en la Unión Soviética, entre otras cosas porque era disolvente. Tenían su propia industria del cine, de la que hubo, por cierto, buenos directores. Uno de esos buenos directores era Tarkovsky. Ya te digo que no lo conozco mucho, solo he visto esa película. Luego hay otro Solaris, lo que pasa es que es muy moderno ya, es del año 2002, 2003, una cosa así, que está protagonizada por Clooney. Está hecho más al estilo de cómo se hace el cine en los Estados Unidos actualmente. Esta es una película, digamos, esta de Solaris muy soviética. Es la única que conozco, pero vamos, es un director, para mi gusto por lo menos, demasiado, no sé, digamos, intelectual, ¿no? La manera de abordar la factura de las películas, los temas que trata el propio Solaris. Es una película muy psicológica, la historia sí es psicológica, es excesivamente lento y reconozco su arte, ¿eh? Tarkovsky es un gran director, unos planos eternos, apenas tiene cortes. Eso sí, la cámara la manejaba estupendamente, ¿eh? Y componía unos planos de maravilla. Hay que decirlo, lo que nos comenta John de que buscaba la belleza es cierto. Tarkovsky componía unos planos que eran literalmente preciosos. Pues bien, poco más puedo hablar de esta del espejo. Si os gusta este tipo de cine, seguro que os va a gustar también. También os recomiendo, ya de paso, Solaris. Si alguien tiene una crítica del Solaris de Tarkovsky, que me la envíe y ya podemos hablar un poquito más de ella. Incluso podemos hacer Solaris del año 72 de Tarkovsky versus Solaris de 2003, la que se hizo en Estados Unidos, el remake que se hizo 30 años más tarde. Bien, os la dejo ahí para los aficionados a este director ruso, que hay de todo en la huerta del señor. Y de este se dijo incluso, ya os lo cuento a modo de anécdota, que sé que os gustan las anécdotas, de este se dijo que le mató, este murió en los años 80, antes de que la Unión Soviética implosionase. Pues se comentaba que lo habían mandado asesinar la KGB. La KGB, que entonces estaba en plenitud, porque este tipo se fugó de la URSS. Este aprovechó un viaje, no sé si fue a Francia o a Italia o algo así, y dijo que no volvía. Un poco como aquellos jugadores de fútbol, que salía la selección rusa y esto había un chiste, ¿no? Que lo contaba Reagan. Bueno, es que salieron 11, que es una orquesta rusa. Bueno, pues una orquesta rusa es aquella que cuando ha vuelto a Moscú se ha convertido en cuarteto. Es decir, pues pasaba algo parecido con todos los artistas o profesionales muy cualificados que salían de allí, generalmente deportistas, artistas y tal, que luego no querían volver, claro, se veían en Roma y decían, va a volver ahora a Moscú su padre, donde tengo problemas para subsistir y donde más no puedo. Para un artista la libertad es fundamental. Bien, pues ahí se queda. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es Rafael. Rafael es de Valladolid. Por cierto, ayer estuvo en la Contracrónica. Antes de cerrar, es oyente y lo vuelvo a repetir, patrono de este programa. Este programa se mantiene gracias a los aportes de sus patronos, que son unos cuantos, más de 200. Gracias a ellos yo me puedo dedicar a hacer este programa, a hacer el de los de entre semana, hacer la contrahistoria, me puedo dedicar a escribir artículos y a todas estas cosas que al parecer pues os gustan y yo me congratulo de ello. Pues bien, Rafael es de estos héroes que mantienen el programa en funcionamiento y Rafael nos trae una recomendación de una película francesa basada en una novela que hace unos meses pasó por la contraportada. Esto me gusta porque empieza un espacio a retroalimentar al otro. Bien, os lo dejo ahí y que el resto nos lo cuente Rafael. Y bueno, pues quería recomendar una película que es El hombre con el corazón de hierro. Es una producción francesa de este año, del 2017, dirigida por Cédric Jiménez,
y que está basada pues en la novela HHHH. Es una película que se deja ver, no es tampoco una obra maestra del cine, pero bueno, sí me gusta libros que he leído, luego pues ver las películas que se hacen, a veces te llevas pues sorpresas atroces, pero otras veces, bueno, pues ves películas pues que están bastante bien. Una producción yo creo que modesta, está bastante bien dirigida y bueno, pues te ahonda un poquito pues en lo que es la personalidad de Heydrich y bueno, pues las circunstancias que se vieron en torno al atentado exitoso que acabó con el carnicero de Praga. Nada, me gustaría recomendarla para los oyentes del Contraplano. Se me olvidaba añadir una cosa. La película no sé si está disponible en alguna otra plataforma, la verdad es que tenía ganas de verla y me ha costado un poquito encontrarla, pero he descubierto, que supongo que lo habrá para muchas películas, una, bueno, no sé si llamarlo aplicación, un enlace que tienen muchas películas en YouTube, que las puedes alquilar pues como en un videoclub. Y así es como he visto yo la película. Por 2,99 € pues tienes 48 horas para ver la película. Eh, bueno, es otra forma, ¿no?, de poder ver cine en streaming y que seguro que muchos oyentes ya lo conocían, pero si no lo conocían, pues mira, una recomendación más. Pues muchas gracias, Rafa. No he visto la película, tampoco había leído el libro en su momento. Ahí dejo. Creo que hablamos de esta película, no lo sé, creo recordar, ¿es posible? O lo mismo me está traicionando el subconsciente. Haber hablado de esta película, de que se la habían llevado al cine o algo así, el día que la pasamos por la contraportada hace unos meses. Bien, como bien nos comenta Rafa, y esto es importante, la tenéis en YouTube, es decir, no tenéis que ir a comprarla si queréis verla, ni esperar a que la pasen por Netflix. Podéis ir a verla tranquilamente en YouTube. YouTube tiene un servicio de pago, como están haciendo ahora otras empresas, pago por visionado. Quieres entrar, pagas tu película, pagas tu entrada, ves la película y tienes pues 24 horas, 48, 72 horas para verte otra vez si quieres y después automáticamente esa contraseña que te han dado pierde su valor. Lo hace YouTube, aunque no es una línea de negocio, por lo menos en España, por la que esté apostando demasiado. Y es una lástima porque yo sería cliente, sobre todo si tuvieran un buen catálogo y pudieras verlas por 1,99, por 2 euros, una cosa así. Es más, si pudiera ver películas de esas, estaría viendo continuamente películas que llegan o no llegan a los cines o llegan de muy mala manera y que luego además no encuentras ni en DVD y que no las pasan por las plataformas. Sería un modo idóneo de ver todo ese tipo de cine. iTunes lo hace. iTunes es de Apple, si tenéis el Apple TV o que es a través de donde se ve, el propio ordenador, lo podéis ver. El problema de iTunes es que son carísimas. Por una película te cobran 9 euros. Claro, por 9 euros pues pago Netflix todo el mes. No sé, quizá con los estrenos valga. O si tienes hijos y quieren ver la última película de estos personajes infantiles, ¿no? Que los niños ya sabéis que tienen muchas urgencias. Bueno, pues en ese caso quizá estás dispuesto para que el niño se calle a pagar 9 euros, pero en circunstancias normales, claro, para estas películas, si son más antiguas ya, no pueden competir con Netflix o con HBO o con Prime Video de Amazon. No, es imposible. Que estos te dan por 8 euros, por 9 euros, te están dando una tarifa plana. Así que esta iniciativa de YouTube creo que deberían perseverar en ella porque les puede llegar a funcionar muy bien si consiguen catálogo. La clave, esto es catálogo, catálogo y catálogo. Son las 3 cosas que hace falta para que una historia de estas funcione. No tiene más. Es decir, como aquello de una película es guión, guión y guión, bueno, pues esto es. El de una plataforma es tener mucho catálogo y tener mucho catálogo. Bien, vamos a continuar lo hacemos con Miguel, que Miguel es un clásico, no un clásico del contraplano, pero sí un clásico de la contraportada. Nos ha recomendado ya unos cuantos libros. Él es español, pero vive en Irlanda, y esta es la primera película que nos recomienda. Buenas noches, Fernando. Aunque suelo mandarte reseñas de libros que me han interesado, esta vez te quería hablar de una película que fui a ver ayer por la noche y que no sé si estará en España, pero si no está, pues estará en breve, que se titula The Death of Stalin, La muerte de Stalin, y que es una comedia muy negra, pero muy recomendable, pues porque muestra de una manera muy sarcástica lo que es el terror, el simple terror a ser asesinado, torturado, encarcelado por un simple error y
como los personajes que protagonizan la película, que son pues los peces gordos del régimen stalinista, justo antes y justo después de la muerte de Joseph Stalin, reaccionan a ese terror, y a la vez pues una comedia de errores acerca de la sucesión tal y como sucedió finalmente, pues cambiando los detalles. Es una película que te hace reír de una manera pues a veces muy negra y que te hace sentir ciertamente un tanto incómodo. Recuerda algunas escenas de los hermanos Coen, pero incluso en los hermanos Coen pues uno puede reírse con ocurrencias de personajes muy siniestros, pero claro, en esta película los personajes siniestros se llaman Molotov, Khrushchev, Stalin o Beria, y a veces es incómodo sentir que te estás riendo con ello, pero es una comedia que está muy bien construida y que merece la pena verse, pues porque bajo toda esa capa de comedia de errores y de ligereza, pues no escatima un trasfondo que es el del gran terror y el de cómo el pánico pues necesita a la risa para sobrevivir. Y nada, un abrazo y espero que la puedas ver, que tus oyentes la puedan ver y les interese, porque creo que está realmente bien. Un saludo. Compruebo complacido que Miguel no solo tiene muy buen gusto con la literatura, que a la vista está por los libros que nos recomienda en la contraportada, sino que también, por lo que escucho, tiene un gusto extraordinario con el cine. Esta es una película muy reciente, se estrenó en España en agosto, en septiembre, ya metidos en el verano, con el título La muerte de Stalin. Vi hace un tiempo el tráiler, ojo, no la he visto, simplemente he visto el tráiler y me leí una crítica. Y en ambos el tráiler me gustó, lo vi subtitulado, de hecho, no estaba todavía doblado al español, y leí una crítica que la ponían muy bien y decían que la película era muy divertida, y al final, entre unas cosas y otras, esto fue el verano pasado, entre unas cosas y otras, pues no la he visto, no he tenido la ocasión. Y me pareció, es una comedia, como bien nos comenta, es decir, que no tiene nada de... No tiene nada de película seria, aunque el título La muerte de Stalin nos lo parezca, ¿no? Como bien nos comenta Miguel, es una película para reír. Y de hecho vi el tráiler y me reí. Si te ríes con el tráiler, las posibilidades que tienes de reírte con la película son muy altas. Me reí, me pareció muy gracioso y no deja de ser un tráiler que dura 2 minutos y medio. Es una película británica, aunque curiosamente el actor principal es Steve Buscemi, que es este actor, uno de los actores fetiches de los hermanos Coen, y bueno, el que protagoniza la serie esta Boardwalk Empire, es el Nucky Thompson. Bueno, es un actor que me encanta por lo demás, y por lo que he visto del tráiler nada más se da cierto aire a los hermanos Coen, en cuanto que es una comedia desmadrada, parece que está muy bien hecha, al parecer, y eso es lo que leí, al gobierno ruso no le gustó absolutamente nada. Incluso amenazó con prohibir su exhibición en los cines rusos, siendo que eso insultaba a los rusos y tal. Yo no he visto en el tráiler ningún insulto, no sé, lo mismo luego, bueno, es que reírse en cierto modo es ofender. La comedia precisamente se basa en eso, ¿no? Y pinta unos personajes, satirizados, desmadrados, lo propio de una comedia, más en este caso una comedia con personajes históricos. Steve Buscemi interpreta a Khrushchev. Luego hay otro que interpreta a Beria. En fin, es una película que en cuanto tenga la oportunidad, en cuanto me encuentre con ella, me la voy a ver, me la voy a tragar en el acto. Pero no ha debido tener muy buena distribución. En fin, en mi web os dejo el tráiler que yo vi en su momento, lo he vuelto a encontrar, lo he vuelto a buscar en YouTube, sigue ahí, todavía no se lo han llevado. Está subtitulado al español, pero no está en español. Por más vueltas que le he dado, no he encontrado una versión doblada, pero al parecer sí existe. Así que, en fin, también existe la posibilidad de vérsela en inglés, pero no sé dónde, porque tampoco la tienen en ningún otro sitio. Pero bueno, de un modo u otro, probablemente, casi seguro, a lo largo de 2018 me la encuentre y me la termine viendo. Bien, pues ya vamos a ir terminando, que se nos acaba el tiempo, y terminamos con Alfredo de Castellón, no de Tenerife, que trae una película de un género que a mí, por lo demás, me encanta, pero que esta en concreto no he visto, una película de aventuras. Saludos, Fernando. Una película para el contraplano. Es la película Las montañas de la luna de
Bob Rafelson. Bueno, se me ha olvidado decirte, yo soy Alfredo de Castellón. Vuelvo a repetir. Una película para el contraplano, Las montañas de la luna. Está dirigida por Bob Rafelson y se hizo en el año 1990. Y es una película sobre las exploraciones, las míticas exploraciones de África realizadas por los británicos en el siglo XIX, en concreto la de Barton y Spike. Y es como una lucha que hay entre ellos por encontrar las fuentes del Nilo. Y son dos personajes con un contrapunto entre ellos, porque Barton figura como el explorador que quiere aprender a la vez que explora y conocer y saber, y Spike más el explorador que busca la fama. Y me gustó mucho sobre todo porque conocí, gracias a esta película, la figura de Richard Barton, que fue un explorador mítico del siglo XIX y que fue el padre de la antropología. Era un hombre aventurero que sabía un montón de idiomas, que sabía artes marciales y era un aventurero de tomo y lomo. Como referencia a él, como gran hito que realizó, fue el primer hombre occidental que entró en la Meca y entró disfrazado de musulmán. En cualquier caso, recomiendo la película, es muy buena. Pues mira, Alfredo, ni la he visto, lo cual tampoco es raro, pero no la conocía, no sabía que existía esta película. Fíjate que es curioso porque es de 1990. Es una película que tiene 28 años, ahí es nada. Pues no sabía de su existencia esta de Las montañas de la luna. He tenido que ir a buscarla, me parece muy interesante. Me está viendo el tráiler de su momento, claro, cine del año 1990, y parece interesante y entretenida. No la he podido ver y esta sí que es una película que me parece que es poco menos que imposible encontrar, a no ser que la tengas comprada desde hace muchos años en VHS. Seguramente tú la viste entonces y te has guardado pillín el VHS y de vez en cuando te la revisitas para verla, si te gusta tanto. Desde luego me encantaría verla porque además es una historia chula que es Las montañas de la luna, que es como los romanos llamaban a lo que hoy son esas montañas del centro de África, donde está Uganda, Ruanda, Burundi, toda esa zona donde está el lago Victoria, todos los grandes lagos africanos. Y los antiguos griegos, o algunos griegos, habían viajado hasta allí y habían dicho que el Nilo nacía en las montañas de la luna. Pero sin más, porque los griegos pues tampoco hacían unos mapas muy precisos. Y se quedó así. Pasaron los siglos, siglo tras siglo, hasta que ya los ingleses, a mediados del siglo XIX, vuelven. Y mandan, entre otros, mandaron expediciones por todo el centro de África, y una de ellas fue la expedición de Burton y Speke, que es de lo que trata esta película. De ahí que me llame la atención y que si la tuviese me la vería hoy mismo, solo por revivir un poco esta historia. Y este es el trasfondo de la película que nos recomienda Alfredo. Bien, no hay tráiler, así que os tenéis que fiar de mí, más que el tráiler en inglés, que es el que os voy a poner, por cierto, en mi web, ya sabéis. Entráis en diazvillanueva.com, miráis en la casilla donde está, de la contracrónica, y ahí pongo el contraplano todos los sábados de contraplano. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se queda el programa de hoy cerrado y visto para sentencia, para vuestra sentencia, obviamente, que sois los oyentes y el jurado final de todo lo que hago. Y solo me queda citaros y emplazaros, especialmente más que citaros, para mañana. Mañana tenemos, como bien sabéis, contrarréplica. Hasta mañana, amigos.